El año pasado trabajé a tiempo parcial como conductor de entrega a domicilio. Tenía otro trabajo en una tienda de ropa, pero en ciertos días ganaba más dinero haciendo entregas debido a que más personas hacían pedidos en días específicos. Por lo tanto, en esos días pasaba la mayor parte de mi noche conduciendo. Haciendo esto durante casi 6 meses, me había familiarizado mucho con ello y era algo natural. Mi ciudad rara vez tenía tráfico, incluso durante las horas pico. De todos modos, era una noche normal de entrega y acababa de recoger un pedido grande de un restaurante elegante y comencé a dirigirme a la casa del cliente. Los pedidos grandes y costosos siempre son los mejores, ya que pagan más y realmente no requieren ningún esfuerzo adicional en comparación con otras entregas, así que me sentí afortunado. Entré en un vecindario de casas grandes, lo cual tenía sentido considerando el tamaño del pedido en el elegante restaurante. Era un área muy boscosa, con la mayoría de las casas escondidas detrás a lo largo de caminos que se adentraban en los árboles. La casa del cliente no estaba muy lejos del vecindario, aunque solo estaba a un par de minutos de la calle. Por lo general, estacionaba al costado de la calle y caminaba hasta la puerta principal, pero con caminos de entrada como estos, obviamente simplemente bajaba por ellos para acercarme a la casa, ya que estaban muy lejos. Pero tan pronto como giré hacia el camino de entrada, pisé los frenos. Había una cadena sostenida por 2 pilares a cada lado del camino de entrada, bloqueando la entrada. Las había visto antes, pero rara vez veía la cadena realmente conectada. Pensé que simplemente se habían olvidado de deshacerla, así que salí de mi auto y me dirigí al pilar del lado derecho. Inmediatamente noté que había un candado que requería una llave, lo que me impedía sacarla. Me quedé allí molesto y miré hacia el camino de entrada, pero ni siquiera podía ver la casa desde donde estaba. Así que volví a mi auto y agarré mi teléfono para llamar al cliente. Un hombre respondió después del primer timbre y le expliqué que yo era el conductor del pedido y que la cadena estaba bloqueando la entrada a su camino de entrada. Él respondió diciendo que no había una manera fácil de desbloquearla en ese momento, pero que la casa no estaba muy lejos, así que no debería tener que caminar mucho. Fingí ser amable y dije que estaba bien y colgué. Típico de la familia rica, me susurré a mí mismo mientras me sentaba en el asiento del pasajero para agarrar la bolsa grande de comida. Me aseguré de cerrar mi auto con llave. Luego caminé alrededor de la cadena y por el sendero. Aproximadamente 1 minuto después de haber caminado, comencé a ponerme un poco nervioso. Estaba muy oscuro y no había luces al costado del camino de entrada. Todavía no podía ver la casa, lo cual me pareció extraño, ya que me habían dicho que no era una caminata larga. Escuché pasos crujientes provenientes de los árboles oscuros a mi izquierda. Me detuve y miré en la dirección de donde venían, mientras se acercaban más y más. Comencé a distinguir una figura de un hombre levantando su mano como diciendo, «Hola». «¿Quién eres?», pregunté, tratando de ocultar mi voz temblorosa. El hombre se unió a mí en el camino de entrada y me explicó que era con él con quien acababa de hablar por teléfono. Todavía me sentía incómodo y le pregunté qué estaba haciendo. Dio un paso adelante y comenzó a decir que el camino de entrada tomaba una curva cerrada más adelante y que en realidad era un atajo a atravesar los árboles, así que pensó que se encontraría conmigo a mitad de camino, ya que era una caminata larga para mí. Toda esta situación me pareció realmente extraña. Él había dicho por teléfono que era una caminata corta, pero ahora admitía que era larga. Simplemente no cuadraba. El hombre se paró a unos metros de mí y extendió su mano para tomar la bolsa. Vacilantemente, caminé hacia él y le entregué la comida. Él me agradeció y giró la cabeza hacia donde había venido,
pero luego se detuvo y se giró para mirarme nuevamente. «Olvidé traer tu propina en efectivo», dijo, mirándome a los ojos. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir extremadamente incómodo, así que dije, «No te preocupes», y comencé a caminar de regreso por el camino de entrada hacia mi auto. «Es solo un paseo rápido por aquí. Si quieres venir conmigo, puedo conducirte de regreso a tu auto una vez que te dé tu propina». No respondí, y comencé a caminar más rápido por el camino oscuro. Unos segundos después, escuché las hojas crujir mientras el hombre regresaba a los árboles. Me alegré de que no intentara seguirme. Una vez que regresé a mi auto, me fui rápidamente y terminé mis entregas por la noche. Cuando llegué a casa, lo informé a la policía por si acaso, y un operador dijo que enviarían a un oficial para hablar con los dueños. Todavía tengo escalofríos al pensar en toda la situación, principalmente porque un par de horas más tarde recibí una llamada de un oficial que me explicó que había hablado con los residentes que vivían en la casa, pero que no tenían idea de lo que estaba hablando, ya que no pidieron nada para entrega a domicilio. No sé si los residentes estaban mintiendo o no, pero de cualquier manera fue una experiencia muy inquietante y me ha hecho mucho más cauteloso al hacer entregas por la noche. Era una noche normal de entrega de pizzas en mi ciudad y estaba a punto de dirigirme probablemente a mi 8º o 9º cliente de la noche. Por lo general, solo pongo música y hago algo de espacio mientras conduzco entre las casas y el restaurante, ya que puede volverse muy aburrido después de un tiempo. Pero mientras hacía mi camino por las carreteras oscuras y vacías, noté que un par de luces de advertencia en mi tablero se encendían de repente. Fue un poco alarmante, pero no era nada importante, así que continué. Mi auto era bastante viejo y tenía muchas millas recorridas, excepto que por lo demás funcionaba bien, así que pensé que debía ser solo una falsa alarma o algo así. Desafortunadamente, a medida que avanzaba por el camino, más y más luces de advertencia comenzaron a encenderse antes de que la luz de verificación del motor parpadeara, y finalmente mi auto se detuvo. Nunca antes se me había averiado un auto, así que honestamente no estaba muy seguro de qué hacer. Lo primero que hice fue probar el encendido nuevamente solo para ver si arrancaba de nuevo, pero estaba completamente muerto. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba bastante lejos de cualquier lugar útil. Sabía dónde estaba porque había conducido por esta carretera muchas veces antes, pero el lugar más cercano que estaría abierto en ese momento era una gasolinera que estaba aproximadamente a media milla de distancia. Llamé al cliente y les informé sobre mi situación, y luego llamé a mi trabajo para hacerles saber también. Mi gerente básicamente me dijo que no me preocupara por entregar la pizza y que simplemente averiguara la situación de mi auto y luego regresara a casa para pasar la noche, lo que realmente me dio un poco de alivio, ya que no tendría que preocuparme por el trabajo, pero todavía no estaba seguro de qué hacer. Terminé llamando a mi hermano, que vivía a unos 40 minutos de distancia, pero él era la única persona que sabía que todavía estaría despierto en ese momento. Contestó e inmediatamente me preguntó qué estaba pasando. Le conté sobre mi situación y dejó escapar un gran suspiro, y luego dijo que podía venir a recogerme y dejarme en casa. Le dije exactamente dónde estaba, lo agradecí, y luego me senté en mi auto, aliviado de poder obtener ayuda relativamente rápido. Después de unos minutos de espera, abrí la caja de pizza y tomé un par de porciones, pensando que sería un desperdicio si no lo hacía. En realidad, estaba muy oscuro en el auto porque la batería estaba agotada, así que encendí la luz de mi teléfono y lo puse en la consola central para poder ver un poco mejor. Pero después de unos 15 minutos de espera, vi una figura aparecer desde el final de la calle caminando hacia mi auto. Me sentí bastante vulnerable en mi posición,
Así que apagué la luz de mi teléfono y esperé a que pasaran, con la esperanza de que ni siquiera se dieran cuenta de que estaba allí. Aunque una vez que se acercaron a unos metros de mi auto, redujeron la velocidad y comenzaron a mirar mi auto como si lo estuvieran inspeccionando o algo así. Entonces el hombre se acercó a mi ventana y golpeó, como si quisiera que la bajara. Por supuesto que no lo hice, así que hablé en voz alta diciendo que no podía. Parecía ofendido y respondió pidiéndome que lo llevara a la gasolinera de la calle. Fue entonces cuando comencé a tener un sentimiento extraño acerca de este tipo, ya que sentí que era bastante obvio que mi auto se había averiado, así que supe que tenía que estar tramando algo. No respondí y me quedé sentado mirando al tipo con la esperanza de que se fuera. Continuó pidiendo ayuda, aunque se volvió cada vez más agresivo al respecto. Luego se quedó en silencio por un momento antes de agarrar repentinamente la manija de la puerta, sacudiendo todo el auto mientras intentaba abrirla. Comencé a entrar en pánico, sin saber qué hacer, así que miré a mi alrededor buscando algo con qué defenderme, pero todo lo que pude encontrar fue un pequeño destornillador en mi guantera. En ese momento, el hombre comenzó a apuñalar la ventana con un cuchillo pequeño, como si estuviera tratando de romperla. Hizo algunos rasguños grandes antes de comenzar a clavar su cuchillo en la parte superior de la ventana para empujarla con fuerza hacia abajo. Le estaba gritando y pidiendo ayuda, pero sabía que mis esfuerzos no serían escuchados. Continuó durante más de 1 minuto, con pura ira en sus ojos mientras intentaba todo para entrar. Pero luego se detuvo. Se quedó allí por un momento en silencio, respirando pesadamente. Empujó su cara contra la ventana y me miró fijamente con rabia y disgusto. Luego golpeó la puerta con el puño por última vez antes de volver corriendo por el camino hacia la oscuridad. Cuando llegó mi hermano, le mostré los rayones y abolladuras de mi puerta y nos fuimos a toda prisa llamando a la policía en el camino a mi casa. Nunca había temido tanto por mi vida como en ese camino varado, pero lo único que no puedo sacar de mi mente desde entonces fue la mirada en los ojos del hombre mientras me miraba fijamente a través de la ventana. Me sentí como si estuviera a solo unos centímetros de un monstruo ansioso por realizarme un ataque brutal y horrible mientras estaba sentado allí, solo e indefenso. Durante la universidad, trabajé en un pequeño restaurante que abría hasta tarde, normalmente hasta la 1 de la madrugada. Por las noches, la mayoría de los clientes venían con un pedido o llamaban para recogerlo, pero de vez en cuando alguien pedía una entrega. Siempre disfrutaba haciendo las entregas porque podía salir del lugar y conducir mientras me pagaban. Además, el dinero de las propinas siempre era bueno. De todos modos, teníamos un pequeño pedido de entrega para un cliente que hizo su pedido a las 12, así que esta fue mi última entrega de la noche antes de cerrar. Me subí al auto y comencé a caminar por la carretera. El GPS decía que estaba a 15 minutos, pero nuestro restaurante estaba ubicado justo al lado de una autopista, por lo que para casi todas las entregas estaba en la autopista durante unos minutos antes de tomar una salida y entrar a un vecindario. Subí a la rampa para ingresar a la autopista, y generalmente no hay nadie afuera a altas horas de la noche, pero cuando comencé a bajar por la rampa, noté un automóvil que venía hacia mí en mi espejo lateral por los faros. Me di cuenta de que estaban muy lejos, pero también iban muy rápido en cualquier dirección. Aunque tuve que incorporarme a la autopista, giré lentamente y me quedé en el carril del extremo derecho. El auto detrás de mí luego se unió desde el carril central al carril del extremo derecho y prácticamente frenó bruscamente mientras venía hacia la parte trasera de mi auto. ¿Qué diablos pasa con este tipo?, pensé, mientras ponía nuestras vidas en peligro sin ningún motivo.
Pensé que tenía que estar borracho o simplemente era algún idiota que pensó que sería divertido asustarme. Pero después de unos minutos, todavía se quedó justo detrás de mí. No estaba realmente seguro de lo que estaba haciendo en este momento, pero no fue nada gracioso. Mi salida se acercaba, así que solo esperaba que me dejara en paz una vez que saliera de la carretera, pero, por supuesto, el tipo me siguió hasta la casa. Estaba entregando en un gran vecindario justo al lado de la autopista, así que giré y comencé a conducir por las calles del vecindario. Una vez que nos adentramos más, el tipo detrás de mí apagó todas las luces, y fue entonces cuando realmente comencé a entrar en pánico. Había conductores estúpidos que me siguieron por un tiempo porque accidentalmente les corté el paso o algo así, pero esto estaba yendo demasiado lejos y ni siquiera les había hecho nada. Afortunadamente, la casa estaba justo al final de la calle en ese momento, así que pensé que me detendría en su camino de entrada e intentaría que el cliente abriera la puerta lo más rápido posible para no estar solo. Conduje mi auto por el lado derecho de su camino de entrada, lo cual inmediatamente me di cuenta de que era una mala idea cuando el auto se detuvo justo al lado mío, en el lado izquierdo del camino de entrada. Antes de que pudiera salir, un hombre salió del auto, abriendo agresivamente la puerta del conductor, y comenzó a gritarme enojado y a agitar las manos mientras se dirigía hacia mi ventana. Este tipo sonaba completamente loco, y sus palabras eran arrastradas sin apenas sentido. Estaba bastante seguro de que solo estaba borracho y no estaba demasiado asustado, pero luego sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo y comenzó a golpear la ventana con él. Rápidamente puse mi auto en reversa y retrocedí lo más rápido que pude. El hombre continuó persiguiendo mi auto por el camino de entrada, agitando su cuchillo y gritando. Conduje unas cuadras hacia abajo, luego me detuve al lado de una casa al azar y llamé al cliente que se suponía debía entregar. Me recogieron inmediatamente y me preguntaron si estaba bien. Supongo que estaban mirando desde su ventana. Les dije que estaba bien y les pregunté si el tipo todavía estaba allí, pero afortunadamente se había ido y pude entregarles la comida. Conté a mis compañeros de trabajo lo que había pasado cuando regresé, pero ninguno de ellos me creyó. Honestamente, no los culpo porque era simplemente una situación loca y realmente no tenía mucho sentido. No estoy seguro de lo que ese tipo quería, pero sé que definitivamente podría haber terminado mucho peor de lo que terminó.